Está grabando. Sí. Bueno, hoy venimos a hablar. Dale al audio, ahora estamos. Venimos a hablar aquí en Caimanes por el Mundo de uno de los mayores caimanes, por lo menos que yo he llegado a conocer, que es Publio Cornelio Escipión, alias Africanus. Tenemos aquí a un experto en historia, como puede ser Héctor, que se lo ha trabajado bastante porque tenía unas notas que asustan. Eran como 9 páginas. 21 páginas. Creo que no tenemos ni 3 horas para hablar todo lo que hay que hablar de Publio. Pero más o menos, ¿por dónde podemos empezar la historia? A ver, yo empezaría contextualizando lo que es... Porque más que Publio, realmente el personaje principal de esta guerra es Aníbal. Aníbal Barca. Los dos, diría. Bueno, yo diría que Aníbal. Porque he considerado también uno de los mejores generales de la historia, cosa que Publio no lo es. Sí. Pero Publio es muy underrated, tío. ¿Es underrated? Es muy underrated. A nivel estratégico militar no es tan valioso. Es a nivel... Ganó a Aníbal político. En Zama. Ganó a Aníbal en Zama. Llegaremos a ese momento, pero yo empezaría contextualizando lo que es la Segunda Guerra Púnica, que es el inicio de todo este conflicto, Pues y cuando entró Publio, si nos centramos en la figura de Publio. Empezamos por Aníbal, entonces. Empezamos por la Segunda Guerra Púnica. ¿Por qué vino? Almícar, que había conquistado Hispania, luego murió y pusieron a Aníbal al cargo, ¿no? Pero antes de esto, un poco, en plan, la Segunda Guerra Púnica evidentemente viene detrás de la Primera Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica... Creo que tiene que ser la segunda, ¿no? Exacto. Y la tercera luego pues fue la masacre del Imperio Cartaginés. Pero la Primera Guerra Púnica vino básicamente porque hubo un conflicto entre lo que era el Imperio Cartaginés, que en su momento no era Cartaginés, era el Imperio Púnico, de hecho la Guerra Púnica viene de ahí, que básicamente iban por el control de Sicilia. Control de Sicilia, que en ese momento era cartaginés, que Roma se lo puso en contra, y pues al final, tras una serie de batallas, sobre todo navales, pues finalmente el Imperio Romano se dio como vencedor y puso unas condiciones muy bestiales, tipo, recordemos, Primera Guerra Mundial a Francia y Alemania, al Imperio Alemán sobre todo, en el que pues Cartago, o el Imperio Cartaginés, se quedó con unas condiciones que era pagar, no sé, antes 1200... Era un expolio. Básicamente era el equivalente, como lo calculé, 60 y tantas mil toneladas de plata que tenían que pagarles como pago, y una serie de condiciones que era ceder Sicilia, obviamente, y luego llegaron a un pacto del Ebro, que era básicamente que en lo que es la Hispania, que Hispania en ese momento no era Hispania todavía, pero en lo que es Hispania, ellos podían hacer lo que quisiesen del Ebro para abajo y Roma del Ebro para arriba. El Ebro para arriba era protectorado, porque no tenía realmente nada Roma ahí tampoco muy importante. Y tenía Tarraco y empezó por Sagunto, que básicamente estaba para abajo del Ebro. Roma se hizo aliado de ellos, en plan, estos están bajo nuestro protectorado. Cartago lo asedió y luego llegó Roma de los grandes a decirles de los grandes asedios de la historia. Un poco de eso es Numancia. Esto es muy curioso porque al final Sagunto fueron como 8 meses. Sí. Pero esto al final fue en plan que básicamente el Imperio Cartaginés, cuando tuvo esas condiciones que eran bestiales para la época, o sea, era como un pago que los romanos decían en plan, vas a tardar en pagármelo 50 años. Eran 50 años, sí. Lo pagaron en 3. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cartago? Dijo, muy bien, Cartago tenía pila perra. Cartago era una potencia comercial, bestial. Y no quería ser nada más. Fenicios. Eran fenicios, Eso sí. Decir. Y no querían ser nada más. O sea, ellos querían, su política principal estaba basada en el comercio. ¿Qué pasa? Que llegó una figura como Almícar Barca, que era el padre de que sea Aníbal Barca, que tenía una visión más bélica del asunto y dijo, en plan, oye, mira, dadme 40.000 hombres, no sé cuántos elefantes, 50 elefantes, y dejadme ir a la península ibérica. Porque sé que allí hay minas de plata, minas de no sé qué, y se pueden explotar. ¿Qué hicieron? Fundaron Cartago Nova como sede central, y Cartago Nova, que fue una sede que precisamente estaba cerca de minas de plata en ese momento, fueron explotándolo muchísimo. ¿Qué hicieron? Pagar la deuda en cosa de 5 años. En 5 años pagaron la deuda con Roma. O sea, otra cosa no, pero pagar deudas siempre pagaron todas las deudas que le impuso Roma. A partir de ahí, pues quisieron expandirse y, Almícar Barca, el padre de Aníbal Barca, en una serie de conflictos con las tribus de Hispania, murió y se convirtió en el líder de eso,
de esa campaña en la península ibérica a Aníbal Barca, junto con creo que era su nuero, Asdrúbal no era, Asdrúbal era su hermano. No, Asdrúbal era su hermano. ¿Y Magón? Magón, no. Los nombres siempre me van a saltar en la cabeza, porque son todos Barca, no sé qué, no sé cuántos. Básicamente. Era Gascón, Magón, Asdrúbal y Giscón. El que murió luego que le mató un esclavo. Sí. Era el número sé que era el número de todos. O sea, murieron casi todos, sí. Que no quedó ni uno. Pero básicamente eso, encendieron en ese momento. Entonces, hay una anécdota muy curiosa, que es que básicamente el padre de Aníbal Barca les obligó a todos sus hijos a hacer un pacto contra Roma. Es que básicamente que siempre considerasen a Roma como enemigo de Cartago. O sea, es un pacto que les obligaron a hacer y que Aníbal persiguió hasta su muerte pese al respeto que tenía por Roma, porque al final tenía mucho respeto. Eso tiene parte también de mito, ¿eh? O sea, no se sabe hasta qué punto de verdad hicieron ese juramento, pero es lo que cuenta la historia, ¿vale? Sí, pero por no eternizarnos, básicamente, en plan, llegó un momento en el que Cartago ya se sentía con poder, con fuerza, todo su ejército era mayormente mercenario. Eran mercenarios todos, del África y... Del África y luego de la península ibérica, cogieron a muchos celtíberos. Luego galos también por el camino cuando fueron para arriba. Númidas. Pero básicamente lo que es su fuerza militar estaba basada principalmente en sus elefantes, también los tenían como fuerza militar, y en sus mercenarios. Entonces, por eso tuvieron muchos conflictos con las tribus que tenían en su momento, porque al final eran muy traidoras. Es que tú imagínate que tienes una lanza y un cacho metal como escudo y te viene un elefante. ¿Tú qué haces? Y no has visto un elefante en tu vida. Y no has visto un elefante en tu puta vida. Ves un bicho. Tío, por eso como una mole con un montón de cuernos, en concreto 2. Son 5 toneladas, Claro. De bicho. Y que anda hacia ti, claro, tú... Es un elefante africano. Acostumbrado a un caballito tal, dices, bueno, mira, le pegas un topetazo y más o menos tal, pero claro, más o menos más mal que bien, pero bueno. Y vas y te pones enfrente de eso, ¿tú qué haces? Yo llamo a... Llamo a otro, que se ponga otro. A Aragón. Sí, por lo menos. A Gimli y a Legolas. Por lo menos. Llamo a Legolas y que se lo Que me saquen flechas mágicas o algo, porque vamos... Pero vamos, básicamente, por avanzar rápidamente, en plan, ya... Si tenemos todo el tiempo en el mundo. Cartago se puso fuerte, ya sentía que no tenía ningún tipo de relación con Roma, tenían esta inquina metida de enfrentarse a Roma, y lo de Sagunto que comentabas tú, no se sabe muy bien, siempre hay mitos como en plan que fue un casus belli provocado por ambas partes, que ambos lo querían. Ambos querían la guerra, vaya. Entonces, el ataque a Sagunto fue una excusa para ambos, para decir en plan, oye, mira, guerra abierta otra vez, vayamos a luchar. ¿Qué pasó? A partir de ahí, Aníbal, bueno, se quedó el hermano de Aníbal, de Asdrúbal, le delegó a la península ibérica, él cogió el mando de los ejércitos que iban a ir a la mayor locura estratégica de la historia del... Hasta ese tiempo de la historia. De la historia de ese momento, clarísimamente, y yo diría casi en general. Pues en su contexto, luego lo cruzó Napoleón también, con todas sus tropas, los Alpes. Bueno, pero 1500 años después. Ya no, digo, pero que depende del contexto. Pero... Depende del contexto. Y básicamente eso, llegó a ese momento en el que ya tenían esa guerra declarada abierta y que decidió Aníbal. Dijo en plan, oye, mira, pues te vas a quedar tú aquí con, creo que eran como en torno a 20.000 hombres en la península ibérica defendiendo esto porque es nuestro punto de suministro y de aquí tenemos que seguir sacando material para ir pagando las campañas y puede ser mi vía de suministro de Italia. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues cogerme a unos, creo que eran 40.000... Lo estuve mirando hoy, o sea, se estima... Hay varias estimaciones, se llega desde 100.000 hasta 40.000. No se sabe muy bien en qué rango. Yo siempre cojo la media. Pero era como de los mayores ejércitos jamás congregados, ¿vale? Fichó a muchísimos galos y luego lígures y demás de todas las tribus celtas que había por ahí. Y dijo... por los Alpes. Algo que Roma... O sea, no se esperaba... Bueno, primero por los Pirineos. Eso te iba a decir que de hecho la gran victoria que le dan, la primera gran victoria que le dan es pasar los Pirineos. No, pero eso si te metes por la costa, no es tanto. tanto. Dicen que fue por caminos de cabras que todavía se conservan ahora. Lo que dicen es que fue por el medio de los Pirineos, en plan... De hecho hay leyendas que dicen que se llegaron a encontrar con rocas que tapaban el camino y cogían todo el ejército y se ponía a picar las rocas. Eso en los Alpes también. O sea, leyendas de que claramente a lo mejor pues, coges lo que puedas de la leyenda y demás. Pero él dice que partió también con eso, yo creo que la cifra más corta es la de 50.000 y 50 elefantes. 50.000 y 50 elefantes que al final llegaron muy pocos. Uno. No, nada más. Llegó también. ¿Eso se lo inventa Posteguillo?
Yo lo que he leído de otros historiadores... Una vez que pasó de Roma hacia abajo, solo le quedaba uno. Sí, ahí sí. Después de los que era el suyo, además. Decían que era el que montaba él. Era el que montaba él cuando perdió el ojo. Cuando perdió el ojo, que lo perdió, no se sabe muy bien si una batalla, una infección, porque tuvo una batalla en concreto en unas marismas, en una... Sí, ahí se le infectó el ojo. Y se le infectó el ojo y se quedó sin ojo, que le da una figura más mística al propio Aníbal. La verdad que si el pavo ya cojonaba, imagínatelo con un parche. Entonces al final, pues Aníbal dijo, en plan, atacó por donde... El tío era una estrategia militar increíble, porque al final atacó por donde nadie se lo podía esperar jamás en Roma. Era por el norte de los Alpes, vamos, por el norte de Italia, de la península ibérica. Y que era algo que no tenía ningún sentido para ellos, porque, es decir, una fuerza naval como era Cartago, lo suyo era que cogiese unos barcos y dijese, oye, desembarco en Sicilia, o en donde pueda, o en Córcega o en Cerdeña. En Sicilia, que tenían ya salseo por ahí. No, o en Córcega o Cerdeña, que por ejemplo fueron suyas. Islas que eran de Cartago, que robó Roma usando la debilidad de Cartago en ese momento. Al final, ¿qué pasó? Que cedieron y llegó Aníbal a la península itálica. Ahí se enfrentó precisamente en primer lugar, y fue la primera aparición... Contra el padre. La primera aparición también de Escipión Africanus, porque Publio Cornelio Escipión era el padre y el hijo. Y el Fiu. Y Etneo, que era el tío. El tío. Y lucharon en la primera batalla, que sinceramente, si me preguntas el nombre, no me acuerdo cuál es ahora mismo. Saca las notas. Saco las notas si queréis, pero lucharon en la primera batalla. Quítalo, sí, puedes poner las notas directamente. Y... a ver, ahí se supone que es cuando el mito de que en la batalla Aníbal le reventó y el hijo, Publio Emilio Escipión Africanus, hijo, cogió y hizo una carga de caballería para salvar al padre que estaba ultra rodeado y a punto de morir. El padre era cónsul. Que el padre era cónsul en ese momento y, bueno, el cónsul era un cargo, para que lo sepáis, era un cargo que se daba cada año, no, cada 6 meses. Cada año. Cada año 2 cónsules. Cada año 2 cónsules, que eran como los líderes militares que daba el Senado, en ese momento era una república, que dictaminaba al Senado que debían dirigir los ejércitos. Le daban el imperator. El imperator durante ese periodo nada más, pero muchas decisiones tenía que hacerlas bajo la aceptación. Es que me flipó mucho eso y lo estuve investigando más. O sea, el tema de ese tipo de política, de que nombran a 2 cónsules y depende, a uno le pueden dar una zona y a otro otra. Pero si los dos coinciden en el campo de batalla, se tienen que turnar el imperator. Eso lo haremos luego porque la batalla de Canas, que es la batalla más heavy de todas... Eso es lo que pasó. Eso fue una cosa que se aprovechó Aníbal de ella, muy inteligentemente. Claro. Pero hablaremos más tarde. Básicamente en esta batalla, pues básicamente fue una escaramuza más que una batalla, incluso diría yo, porque fue más caballería que otra cosa. Sí, que se metió la caballería romana frente a la caballería cartaginesa, que era sobre todo númida, y bueno, y alguna gala y algo de celtíbera, pero sobre todo númida. Y básicamente se pasaron por la piedra a los romanos. Y en ese momento, pues ya como fue la entrada por lo grande de Aníbal. De ahí encadenó una serie de victorias. Entrando ya a saco, en la primera batalla lo revienta vivos. Sí, o sea, ahí tuvo... de hecho a este lo dejó injured. Sí, herido. Joder, no me salía. Tullido. O sea, no tullido, pero herido, al padre. Y lo que quería decir antes es que el sistema de gobierno de Roma se lo copiaron a los cartagineses. O sea, los cartagineses tenían el Senado y luego 2 sufetes que eran como los 2 cónsules. Lo que tenían era el mismo poder sobre el ejército, algo más también sobre el Senado, pero también los cónsules. Pero ahí creo que en Cartago, en el Senado cartaginés no se turnaban tanto y era más... No, era vitalicio. Porque estaba esa es la diferencia. Grande. Esa es la diferencia, pero lo de los sufetes y los cónsules es lo mismo. Y Cartago estaba antes. Sí. Entonces creo que se lo copiaron. Puede ser que se lo copiasen o puede ser que simplemente pues los dos heredaron de la misma raíz griega, que al final venía un poco de ahí de... Y que era un poco el... Pero en Grecia, ¿cuándo ponían a 2 tíos a gobernar el ejército cada año? Bueno, pero el concepto de votación y dar un cargo público... Un poco de democracia a esto sí, pero lo de cónsul y lo de dictator, que luego lo coge Fabio, el dictator. Fabio ahí, Máximo. Que en el libro lo pone como el mayor hijo de puta. O sea, tiene 3 esclavas que las tortura y las folla. Lo ponen como el mayor hijo de puta, pero realmente fue el que salvó a Roma. Se lo inventan mucho, tío. Fue el que salvó a Roma. Posteguillo, en la trilogía de Africanus, a Fabio lo pone como el mayor hijo de puta, tío. Cosa que tampoco para tanto y cosa que tampoco Escipión era el mayor santo del mundo. 5 veces cónsul y una dictator. O sea, fue increíble. Pero básicamente, por seguir un poco la cronología, ahí tuvo varias batallas Aníbal con varios ejércitos de Roma.
que se enfrentaban a campo abierto. De hecho, tuvieron la batalla del lago Trasimeno, que fue una bestialidad y una maravilla a nivel de estrategia, a nivel de Aníbal. Porque hablamos siempre que Aníbal llegó, a lo mejor, siempre se calcula que 40.000 tropas. Siempre se enfrentó en minoría numérica contra Roma y siempre ganó. No perdió una sola batalla en territorio italiano, jamás. Y en todas ellas masacró. De hecho, la batalla del lago Trasimeno básicamente lo que hizo fue rodear al ejército romano, engañándole para que fuese a una zona de un lago. Y bueno, le esperó en una zona que no esperaba, hicieron varias escaramuzas para hacerles creer que iban atacando por otro lado. Le rodearon el lago y básicamente les iban empujando hacia el lago. Les iban empujando hacia el lago y era en plan, si no quieres que te mate, nada. ¿Y aquí? ¿Y quién nada en el siglo II? Antes de Cristo. Con una armadura. Con una armadura de hierro. Con una armadura. Y persiguiéndote y lanzándote ondas los honderos baleares, que eran una de las mayores... Le meten mucha tralla los honderos baleares, pero yo siempre no... Los honderos baleares son considerados de los mejores tropas proyectiles que... Pero que yo pensándolo no me parece para tanto. Pues por lo visto debía ser como que una sí, que sea la fama que tienen, y lo he leído mucho, y hasta salía en el Pretorian de videojuego. Sí. Pero, tío, tú estás con tu armadura, con tu casco, con tu puto escudo, y te tiran una piedra, pues tampoco puedes tirar un pedrolo de 3 kilos. Pero tú tienes que iban bien pertrechados todos, y es una mierda con una casa grande eso. No iban bien pertrechados casi nadie. Bueno, pues los que van bien pertrechados, eso es un hondero balear que tiene que sudar los huevos. De hecho, pero una piedra aquí. Pero eso es hostigamiento, tío. O sea, al final te estás hostigando, tirándote piedras, que te dan la cara, que no te dan la cara, que tienes que proteger, que no te tienes que proteger. Que no es una lanza, tío. Y sobre todo... Que yo creo que se le da demasiado bomba a los honderos baleares. Y sobre todo que las flechas se acaban. Ese es el dato que quiero dejar ahí. Sí, sobre todo es que las flechas se acaban, las piedras no. No, depende de dónde estés, tío. Si estás en la playa... No estaban en la playa. Y no peleaban normalmente cerca de la playa. Pues estás en un barrizal, o sea... Las piedras atacaban también, te quiero decir. No tienes 500 piedrecillas de tamaño. El tema es eso, el tema es que la típica imagen de peli de que todo el ejército romano iba uniformado es mentira. A muchos les daban les daban una lanza y el que tenía suerte tocaba escudo. Y todas las del ejército imperial, que hablamos del ejército republicano, que era incluso peor. O sea, pero los tríceps sí que llevaban. Y los prínceps. Ya, pero eso era porque eso ya los astati, ¿no? Los astati y los velitis. Y los velites, esos no. Que eran las tropas de... Pero los otros sí, o sea, la infantería ligera, ¿no? Pero la infantería pesada... Era el ejército veterano ya. La infantería pesada... Y luego hablaremos del Triassix, que es la formación típica que usaba Roma en esta época, que la batalla de Canas es muy importante porque precisamente... Se la folla Aníbal. Y precisamente sabía que iban a hacer eso, entonces en base a eso pues hizo su táctica. Pero básicamente, nos encontramos a un Aníbal ya en Roma, causando el pánico. También pensás que Roma no era el imperio que fue posteriori, que era una unidad en cuanto a política expansionista de que todo era territorio romano, ¿no? Esto era básicamente Roma, tiene el control sobre X ciudades. No lo hemos llegado a decir porque somos gilipollas, pero esto es el 250 a.C. 218 empieza la... Bueno, sí, por ahí. O sea, el caso es que no hemos contextualizado, hemos dado por hecho que sabían en qué época es Publio Emilio Escipión. Esto es antes de que sea el Imperio Romano, sí. Esto es en la República Romana, y que no llevaban ni 300 años siendo desde la Roma ciudad de Rómulo y Remo. Claro. O sea, esto pensás que son Roma como capital no es imperio, capital la República Romana. De la República Romana, y que lo que hay alrededor de Italia, por ejemplo, Italia en sí, porque siempre consideramos Roma como que es la península itálica, no, realmente no, eran varias ciudades repartidas por Italia, sobre las que tenían los etruscos, o sea, tenían la de Dios de... Sobre la que la ciudad de Roma tenían un contrato o influencia de protectorado con esas ciudades. Entonces actuaban bajo la influencia de Roma. Y le pagaban impuestos. Y le pagaban impuestos a Roma, obviamente, bajo su protección. Pero no eran per se Roma, no tenían en plan procónsules en cada ciudad que dictaminaban las leyes de Roma, no, eran tenían ciudades. Representación en el Senado, no tenían una misma. No tenían lo que a posteriori tuvieron y lo que consiguieron luego en la península ibérica, que la gracia de esto, para los que somos españoles que estéis escuchando esto, es que esto es el inicio de lo que es la Hispania realmente romana. Esto es como empieza la Hispania. Pero básicamente, Aníbal llega al norte, gana varias batallas y llega la batalla en el 216, que lo tengo aquí apuntado, la batalla más grande de todas. La batalla que fue la que puso a Roma diciendo en plan, hostia puta. Que se caga la perra. Que se caga la perra. Que ya lleva 3 anillos de cónsules, este pavo. Exacto. Que llegamos a la batalla de Canas, que es, bueno, todavía no había ido, porque realmente, volviendo a la figura de Publio Cornelio, su padre, y tanto su padre que era Publio Cornelio también,
y su tío los mandaron a Hispania para enfrentarse a las tropas de Asdrúbal y conseguir recuperar algo de territorio y atacarles por allí y cortar un poco la línea de suministro de Aníbal. Bueno, básicamente era para evitar que Asdrúbal se uniese también. Exacto, porque la idea original es que los refuerzos de Aníbal llegasen también por el norte de Italia. Que también va a puta locura, porque dices tú, o sea, los refuerzos que se vuelvan a pasar los Alpes, igual coge un puto barco. Pero eso es lo que comentabas tú antes, que es que eso era lo esperado. Claro, pero el problema que tiene con la... Pero que llega ya a un punto que si tienes muchísima más superioridad en flota naval, ya dices tú, mira tío, los refuerzos te los llevo por barco a donde tú estés. Pero es que ahí porque está el si Canas fue al sur de Italia, si estos hartos se tienen que ir desde Hispania, los Alpes, bajar toda Italia y encontrarse con él, o sea, llévalos por barco. Un paseín. Paseín de 2 o 3 meses pero aquí y palma la mitad de la peña por camino. ¿Qué es eso? Aquí tenemos el problema principal y que fue el efecto sorpresa de Aníbal, pero ahora ya déjate de hostias de pasar por ahí. Pero es que aquí había una guerra política. Había una guerra política en el propio Cartago. Cartago. Ese es el y es el tema que de no les querían dar nada. Que ahora nosotros mismos hablamos latín, es realmente que hubo una guerra política dentro de Cartago y es que en Cartago gobernaba Anón el Grande, no gobernaba a nivel rey o príncipe, pero era más influyente de todos, que era el principal rival de la familia Barca. La familia Barca, que había estado dispersada, había muerto el padre, que era la figura principal, y había estado dispersada por toda la península hispánica, estaba en contra de apoyar esa... No en contra de apoyar esa guerra, porque al final estaban a favor todos de esa guerra. De darle facilidades a la familia Barca. Exacto. Los suministros que tú quieres te vamos a dar la mitad. Los hombres que tú quieres te vamos a dar... O sea, todo lo que tú pidas, bueno, la mitad o no te lo damos. Y que entre medias hablemos siempre de que... Aníbal perdió, ya como, para mí como resumen máximo, perdió la guerra por culpa de Cartago. Sí, podía haber ganado tranquilamente. O sea, podía pero haber veremos al final con la batalla de Zama, que es la batalla que resume todo, que Aníbal perdió porque claramente no tuvo el apoyo que debía haber tenido. Sí, pero bueno. No tuvo el apoyo. Pero bueno. Ya llegamos al debate. Pero básicamente eso, y tened en cuenta esto, y también tened en cuenta un concepto que es básicamente histórico, que cualquiera lo sabréis, pero bueno, por si acaso. Es que Aníbal era una mujer. También, no era. Aníbal tenía muy sería la hostia. Aníbal tenía muy pocas dotes de negociación. Te da la mitad, pide el doble, al chico, revés. qué fácil es. La magia que hizo Aníbal es que tuvo las mejores dotes de negociación del mundo. Aníbal llegó a la península itálica y dijo en plan, ahora hablaremos de la batalla de Canas, pero lo primero que intentó hacer fue poner en contra de Roma las ciudades de origen griego, muchas de ellas, de origen galo, algunas del norte y demás, en contra de la propia Roma, que estaban bajo el control del romano en ese momento. Sí, comía el tarro bien. O sea, su objetivo en ningún momento fue ir, vamos a Roma a conquistar Roma. No, yo lo que quiero es... Era una guerra de... O sea, él lo diseñó una guerra de 10, 15, 20 años de atrición, de joder todos los suministros de Roma, de poner a todo el mundo en contra de Roma, de o te jodo, o te vienes conmigo y te quedas contra Roma. Exacto. Pero que no era de te conquisto en 2 años, reviento todo y ya está. Aníbal, no, era de... Aníbal, y además... Y dio 1000 rodeos para hacer todo eso. Era un demócrata en ese momento. En el sentido de decir, en plan, era un pavo que no odiaba... Era un Pedro Sánchez. Porque en ese momento no odiaba... Yo te iba a comparar a Aníbal con el PSOE de las hipotecas. No odiaba a Roma per se por ser alguien rival para el control del Egeo. No, era porque odiaba su política expansionista. O sea, tened en cuenta que los fenicios eran una población que decía en plan... Comercio. Yo comercio. El beneficio máximo. La libertad para todos. O sea, los fenicios en realidad eran judíos. Era libertad para todo el mundo, democracia para todo el mundo, entre comillas, y, por favor, comerciad con nosotros porque queremos ser ricos. Ya está. Era el concepto de Aníbal y odiaba la política expansionista de Roma, decir, en plan, yo te conquisto y bajo mi yugo estás. Punto. Y así siguieron. Pero vamos, llegamos a la batalla de Canas, batalla en la que tengo aquí unas notas que me gustaría apuntar, sobre todo a nivel de números, pero... Dale. La batalla de Canas, que tuvo lugar el 2 de agosto del 216 a.C., ¿vale? En este momento tenemos 2 cónsules elegidos precisamente... 2 semanas. Sí, mira, justo hace 2 semanas, el primero en 2200 muchos años. 2200 muchos años. Se eligieron 2 cónsules, ¿vale? Cayo Terencio Barro y Lucio Emilio Pablo. Vale, quiero simplemente mencionar los nombres para que... El Pablo y el Barro. El Pablo y el Barro. ¿Qué pasa? Que eran completamente conceptos diferentes. Paulo, a los dos le dieron el mismo número de fuerzas, se calculaba que entre los dos eran 100.000 hombres. La de mi madre, porque si Aníbal estaba con 40 50.000... Aníbal en ese momento estaba hablando que tenía 40 50.000, pero que era el mayor ejército que Roma había congregado en toda su historia, 8 legiones. Es el mayor ejército que Roma ha congregado en toda su historia hasta la batalla de Teutoburgo. Sí. O sea, es top mundial, de hecho esta batalla es considerada
todavía, a día de hoy. Estudian en Welling, no, ¿cómo se llama? En West Point. ¿En West Point la estudian? O sea, la estudian en todas las academias militares y West Point, bueno, eso es la estadounidense. De hecho, considerada de por sí una batalla en la que hubo las mayores bajas de la historia de la humanidad en general. Pues murieron, o sea... Y hablamos de la antigüedad, que la antigüedad, aparte de que la población... Mataron a 6 legiones enteras, solo sobrevivieron 2. Ahora veremos los números, pero básicamente es una batalla que se dio eso, del 2 de agosto de 217 a.C. Y estos dos cónsules, básicamente, pues lo que comentaba antes Jorge, era que podían... O sea, en principio llevaban cada uno su ejército aparte, pero decidieron congregarse para poner freno a Aníbal. Entonces, como no podían liderar los dos un mismo ejército, se turnaban un día sí, un día no. Lo cosa que me parece un error. Turno y tú tampoco. Bestial. Al final. Porque tenemos en cuenta que eran dos personas completamente diferentes. Yo y pongo las tropas así para atacar mañana. Pero mañana me toca a mí. Nada, claro. Los pongo por otro lado. Y lo que decía aquí, Paulo, por ejemplo, era una persona que decía, no, vamos a esperar, no hay prisa. Vamos a calmarnos. Tenemos un ejército de 100.000 personas, malo será que nos gane, cuando él tiene 40. Y el Barón era en plan, ataquemos. Entonces, eso lo sabía Aníbal. Aparte, porque evidentemente aquí juegan muchos temas de espionaje, probablemente tenía gente infiltrada. Para el que no se haya enterado todavía, Aníbal no era tonto. No, tonto no era, vamos, o sea, ni de aquí a lejos. Entonces, él supo cuándo iba a atacar cada uno, o sea, cuándo iba a gobernar cada uno. Entonces, él colocó todo de X manera. De hecho, él eligió el campo de batalla. La ciudad. Al lado del río. Sí, pero la ciudad que había conquistado, desde la que estaba y luego dejó parte de la ciudad. ¿O cuál era? No, Capó está más abajo. Dejó como 2.000 hombres en la ciudad y luego el resto lo llevó hasta el río, que estaba ahí al lado. Y de hecho, los romanos, 2 legiones, asediaron la ciudad y las otras 6 fueron contra el resto de Aníbal. Pero no me acuerdo el nombre. No lo encuentro. Tengo aquí las notas, la estaba buscando, pero mientras hablaba Jorge, pero no lo encuentro. Básicamente, nos encontramos una batalla en la que al final ha elegido el campo de batalla Aníbal y las fuerzas, por repartirlas un poco y ponernos en contexto. Se dice, siempre estos números hay que cogerlos con pinzas, pero se dice que los dos cónsules se sumaban un total de 75.000 soldados de infantería, 2.400 de caballería romana y 4.000 de caballería aliada, que sería probablemente pues alguna tribu que hubiese por ahí gala, griegos que hubiese por la zona, etruscos, lo que hubiese por ahí. La mitad de Oviedo. Muchos mercenarios y demás. Ahí a hostias, la mitad de Oviedo a hostias. Además, se calculaba que había unos 3.000 hombres de infantería pesada en los campamentos y otros 8.000 de infantería ligera. O sea, que calculamos en total 92.000 hombres. Más o menos los 100.000 que decíamos antes. Más caballería. En el bando cartaginés se calcula que más o menos había en ese momento 40.000 de infantería, 6.000 de infantería ligera, de infantería pesada 40.000, perdón, 6.000 de infantería ligera y 8.000 de caballería. Y aquí es donde volvemos a remarcar la caballería, porque la caballería es importantísima para el ejército cartaginés. Y la infantería de Aníbal estaba formada por... Hay que entender una cosa, estaba formada principalmente por mercenarios que se habían ganado el favor de ellos, mercenarios desde galos, ibéricos, como Lebroñes que acabo de firmar, sí, Froblikes, otros 90 millones. Mercenarios. Al final, ¿qué nos encontramos? Una batalla en la que había elegido al lado del río, no sé cómo se llamaba... El Ebro. Sí, el Ebro en la península itálica. Me lo tengo aquí apuntado. Aufidus, en ese momento se llamaba. El Melón. Y nos encontramos que batalla, primera hora de la mañana, se despliegan los ejércitos romanos con el triple axis, es decir, Velites primero, Velites infantería ligera, con proyectiles, no sé qué cuántos, los Hastati después, que son como la infantería ligera, que es para aguantar la primera carga de... Esos ya llevan escudo. Sí, esos ya llevan escudo, van mejor pertrechados y más. Luego los príncipes, que son... Luego los tríceps. Que van mejor pertrechados, son infantería de más calidad y demás. Y luego los tríceps, que ya son infantería que normalmente iba armada con lanzas, evidentemente con espadas y demás, y que eran considerados los que estaban al final del todo para defender. Realmente muchas veces ni entraban en combate. Típica formación, triple axis, uno detrás de otro. Los bíceps, sí, los tríceps entraban al campo de batalla, sí, todo fuertes, marcando tríceps. Y los cuádriceps a dolor. ¿Qué hace Aníbal? Dice, vale, con toda tu polla, tú tienes el doble ejército que yo. Cosa que no hizo, el primer error del ejército romano, tienes una fuerza que es el doble que la de tu rival. Rodea. Extiéndela. Extiéndela. Se calcula que era, o sea, ya como estaba extendida, que era muy compacta. 3 kilómetros. Eran 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros de hombres. Paisanos. De hombres, o sea, imaginaos la barbaridad de esto. Al último le llegan noticias de que ha muerto el primero al día siguiente. Claro. ¿Qué dijo Aníbal? Vale, muy bien. Pero bueno, luego hablamos de eso, pero que estas batallas... O
sea, son 10 horas seguidas dándose de hostias. Claro. Que todos los 10 minutos ya de pegarte de hostias con el niño no puedes más. No, claro que no. Que esto es una locura. Esto es una locura. O sea, estos son 100.000 pavos contra 50 o 40.000, pero a todo lo que das con un escudo, una espada que pesa la de Dios, todo el día matando peña. El primero se muere porque le cortan la cabeza o de cansancio, de una de dos se muere. O sea, se iban turnando muchas veces, pero aún así, claro, sí. aún así no, es y hay que pensar que estas batallas eran melee pura y dura, es decir, en plan, tú no matas, o sea, de hecho, en cualquier batalla de la antigua Grecia, Roma, lo que era de esa época, la mayor parte de las bajas se producían cuando se producía el desbande. Sí. Hasta ese momento eran bajas residuales. De hecho, la mayoría de batallas es 1 o 0. O sea, es como win or lose, porque es o te reviento o me revientas. Pero es que imaginaos a día de hoy. Pero no hay un término medio. Imaginaos a día de hoy, escudo con escudo, 90.000 personas enfrente, unas de otras, pegándose a hostias. Escuchad, empujas. Todo guapo. Eso es un festival, ¿no? Todo guapo, eso te iba a decir. Es un festival, es una melee. Eso es el resu, ¿no? Sí. Es una puta melee en la que no va a morir nadie porque yo me quiero proteger. Palma gente, evidentemente, pero no palma mucha gente en ese momento. Hasta que se rompe la banda y hay el patio. Hasta que hay el patio. Quizá Aníbal dijo en plan, vale, esta gente gilipollas, pues como va a compartir su ejército y pesas el doble que nosotros, pues lo que vamos a hacer es aprovecharlo y vamos a despegar el ejército de forma, ¿cómo es? Siempre me equivoco, convexa, ¿no? Es convexa así, ¿no? Y convexo y cóncava. Concava, a mí me lo explicaron. Concava de cavar y no, de cava del champán que echas en la copa es concava. Y el convexo del beso. Despegó el ejército de forma convexa. Sí. Una U invertida, por decirlo fácilmente. Una U invertida. Triángulo, joder. Sí, un puto triángulo. En la que puso su caballería. Para parecer un triángulo. En su caballería en los laterales, muy típico en todos los ejércitos, siempre era en plan infantería en el medio, caballería en los laterales. Su caballería en los laterales y lo que son las fuerzas más débiles, de hecho las colocó en el centro, cosa que nunca se hacía. Eso es donde. Y esa es la maravilla que hizo. Es la mayor clave que porque hizo. ¿qué dijo él? Dijo, vale, esta gente no ha despegado su ejército a lo largo, pues voy a aprovechar. Y voy a hacer lo que no se conocía en ese momento, que ahora parecerá muy obvio. Fue obvio. la primera vez que se hizo, creo. Que se hizo una puta pinza. O por lo menos, sí, que por lo menos hay datos de que se haya hecho. Sí. Dejarlo más débil en el centro para que te revienten en el centro y poder hacer un enfoque. Claro, y como dicen ellos, al final es una batalla en la que tú dices, en plan, vale, con lo más débil en el centro, pues me lo van a matar enseguida. No lo matan enseguida, estas batallas duran mucho tiempo. Lo que van a hacer es empujarlo poco a poco hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y qué pasa? Si mi caballería sé que es mejor que la tuya, la voy a aniquilar. O por lo menos la voy a desperdigar y va a ser una locura. Entonces lo que voy a hacer en plan es, cuando tú vayas empujando esto, la forma convexa, la U invertida que decíamos antes, se va a convertir primero en una cosa plana y luego, de repente, en una cosa cóncava. Te voy a rodear con lo que tengo dentro. Tu ejército se va a quedar encerrado dentro de mí. ¿Y qué hizo? Y era la mitad. Y era la mitad de gente. ¿Y qué hizo? Con la superioridad de caballería que tenía, dijo en plan, vale, una vez te desperdiga tu caballería, a tomar por culo. Carga por la retaguardia. Lo único que me queda es empezar a matar hacia adentro. Conclusión. Hizo la primera, una maravilla, o sea, es considerada la mejor batalla de la historia de la antigüedad. Y al final... Esa y la otra de Alejandro. Sí, porque, bueno, Aníbal siempre tenía mucho predilección por Alejandro Magno, de hecho, bueno, y Roma también, era como la figura histórica más importante. Para todos, y siempre. Y aprendieron mucho de él y Aníbal lo tenía con un referente muy claro. Al final, ¿qué pasó? Batalla duró muchas horas, evidentemente, pero en un solo día hablamos de que se calcula que... Murieron los mismos que por la viruela del mono. ¿Sí? No. ¿Cuánta gente ha muerto por la viruela del mono? Que no sé. Por Dos. En España un mono. Del ejército, o sea, recordamos las cifras, en torno a 90.000 personas, 90.000, 100.000 en el ejército romano, 40 a 50.000 en el ejército cartaginés. Murieron en un solo día entre 50.000 y 70.000 personas del ejército romano, 50.000 y 70.000 personas, en un solo día. Qué bien tenía color eso. Más otros 10.000 esclavos. Pero que sea, o sea, en estas batallas se habla de que la sangre te llega como hasta no a la rodilla, pero sí. De que te hundes en sangre, tío. O sea, no nos lo podemos imaginar porque el resto ni siquiera las películas llegan al nivel de salvajada que... Es que hablamos de bajas del 85-90% del ejército romano. Y que de aquellas, esas cifras, o sea, ahora nos parecen mucho, pero de aquellas esas cifras eran la de Dios, tío. Hombre, o sea, cuando la ciudad que más tenía de aquella era Cartago y tenía 400.000 personas... Imagínate que muere el 25% y Roma de empezaba la a estar población. como ella, es cargarse a... Sí, o sea, es un diezmo, tío. Sí, si hablamos de que la época, o sea, por poner en contexto las cifras de cantidad de gente, y me estoy yendo como 400 años después casi,
el mayor momento de expansión del ejército romano fue contra Jano, en el 170, 180, ¿no? Después de Cristo. Y se calcula que el Imperio Romano eran 100 millones de personas. Y en ese momento se calcula que eran el 30% de la población mundial. Sí. O sea, y eran 100 millones de personas. Y eso es muchísimo más de lo que había antes. Y es muchísimo más de lo que hay 400 años antes. Roma no tenía ni creo que 300.000... Roma tenía en torno a 200.000, 300.000 personas. Básicamente, la mayor masacre de la historia imagínate del como que tienes a un tercio de tu capital muerta. En un día. Pegándose a hostias y de repente todos muertos. En un día. Y bueno, ya os digo, esto fue... Estaba en las pesadillas de todos los romanos. De hecho, aquí se comenta, y volviendo a Escipión, que empezamos un poco hablando de Escipión, se comenta que aquí Escipión... El podcast es de Escipión. Vale. Que nadie se confunda aquí, ¿eh? No, pero enseguida vamos a Escipión, que te queda poco para entrar en contexto. En unas 2 horas y media. Pero básicamente eso, que perdieron, de hecho, de Escipión se comenta que él fue, ahora mismo tendría como 18 años o 20 años. Ha hecho un chaval. O sea, un niño, no tenía ni edad suficiente para adquirir algunos cargos importantes en el Senado. Pese a que su padre ya estaba combatiendo como cónsul en la península itálica. Básicamente se comenta que él estuvo convenciendo al Senado porque mucha gente dentro del Senado incluso quería rendirse. O sea, cosa que fue una cosa, vamos, un drama para Roma en ese momento. O sea, a ver, rendirte es ya derrota total. ¿No? Sí, claro, y aquí empieza el Querían momento... hacer la que hizo Cartago antes de, mira, toma, para ya Aníbal, pírate y te pagamos. Y aquí porque ya no tenemos ejército, o sea, es que nos lo acaban de fallar entero. Y tras esta derrota, que claramente, o sea, destruyó los ejércitos de Roma en la península itálica. O sea, a mí lo que más me flipa de Italia es, o sea, de Roma es su capacidad de reclutar. Pues más legiones, sí, de reclutamiento. Pero sabes lo que hicieron, ¿no? Después de esta batalla. Pues sí, esclavos, o sea, ofrecían chavales de 15 años. Ofrecían la libertad a los esclavos. La edad de reclutamiento antes estaba en los 20 años, creo que era. Pero ahora bajaron a los 15, 16 años. Pero que lo que te digo es la capacidad que Cartago o Grecia o muchos de esos imperios o el sirio pierdes una batalla, pierdes tu ejército, te tomas por culo, o sea, no puedes sacar mucho, pero Roma es pum, 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 sigo sacando peña para ir a morir. Hijo de puta y casi les costó la ruina económica toda esta guerra, o sea... Sí, y muchas otras, pero que siempre han... No sé si follarían como conejos o qué, pero siempre había gente. Tenían muchas. Al final reclutaban mucho de eso, de ciudades que tenían como levas. Te aligero el pago y a cambio me das... Te aligero el pago y a cambio me das no sé cuánta gente. O te perdono cualquier tipo de deuda que tengas conmigo y a cambio me das 500 soldados. Y cosas, ¿sí? Pero que no eran mercenarios. No eran mercenarios, no. Que... tenían sus sueldos, en plan eran soldados, pero que no eran mercenarios como Cartago, tío. Sí. O sea, eran todos romanos. Era increíble. ¿Qué pasa aquí? Vale, para ir rápidamente a Escipión. Tenemos a Aníbal ya acampando tranquilamente por Italia. Ya puede hacer lo que le salga a los cojones. Puede hacer lo que quiera y aquí es cuando la gente se acojonó y dijo, viene para Roma. Viene para Roma. Aníbal no es su intención en ningún momento. De hecho, eso siempre ha sido una cagada. Hay gente que le acusa como en plan que... De hecho, hay una frase muy mítica en plan de Aníbal, sabes ganar, o sea, sabes conseguir la victoria, pero no sabes cómo aprovecharla. Sí. Es una frase como mítica que le dijo supuestamente. Y la de has ganado todas las batallas, pero has perdido la guerra. O sea, es una frase que quedó muy mítica para Aníbal. Tienes que... O sea, sé que había 1000 complicaciones, porque Roma, no sé si habéis estado en Roma, pero en las afueras, la muralla, lo que queda de la muralla, es un mastodonte, o sea... Pero eso era imperial, joder. Sí. No, o sea, las murallas de aquella época se suponía que eran la de Dios. Existían murallas en Roma, sí. Pero serían de la típica empaliza de madera, como quien dice. No, eran de piedra. La mayoría de todos los sitios eran de piedra. Siracusa estaba súper fortificado. No, Siracusa que luego podemos hablar porque también tiene Aquiles aquí. No, luego vamos a ir participación. Que este podcast está para 2 horas, o más, seguro. Pero, o sea, yo cuando las vi flipé, en plan, porque ya lo tiene huevo para atacar Roma, ¿y por qué no ataca Roma? Porque no tiene todas las líneas de abastecimiento cortadas a la ciudad, porque sus propias líneas están reventadas y no tiene máquinas de asedio para ir a Roma. No, pero ¿sabes lo que hizo Aníbal? Que tampoco era mala estrategia en el fondo. Ya, pero yo no se lo compro. Yo sí se lo compro, tío. Yo no se lo compro. ¿Qué hizo? O sea, hablamos de que Aníbal estuvo 16 años en la península itálica. 16 años. Casi nada. O sea, una barbaridad. O sea, hubo gente que nació ya a los 16 años
Solo conoció a Aníbal. Y probablemente se fue a luchar contra Aníbal. Solo conoció a Aníbal. Habiendo nacido con Aníbal ya en Italia. O sea, imaginaos. O sea, como el hijo de LeBron James. Literalmente esto era el hombre del saco en Roma. O sea, y todavía hay textos muy concluidos en plan de. Así salían muchas nanas de para asustar a los niños. Era el nombre de Aníbal. Y no solo Aníbal, en plan, porque se cogió. Era el demonio. Aníbal at the Gates. Bueno, the Gates en inglés, coño, pero en latín no sé cómo será. Las gates. Las gates. Pues Aníbal a las puertas. Era como una frase que se cogió muy pronto. De hecho, se quitó la parte de Aníbal y se usaba la palabra. Era trending topic. A las puertas, como cuando, por ejemplo, alguien entraba a comprarte pan pero te debía dinero. Pues tú decías, a las puertas. Y era como en plan, venía de ahí, de Aníbal a las puertas, como que te viene un problema entrando por la puerta. Aníbal era un problema. Sí. En Italia era un problema. Era un problema. ¿Y qué hizo Aníbal? Como decía, en plan, estaba muy centralizado. Roma no era un imperio. Entonces, fue convenciendo a diferentes ciudades para decir, en plan, oye, veníos con nosotros, que te voy a quitar del yugo romano, vas a tener tu libertad. Y muchas se cambiaron. Capua, que es una ciudad muy cercana a Roma, se cambió y fue como el mayor golpe para Roma. Que hizo Aníbal también. Convenció al rey de Macedonia para... A Filipo V de Macedonia. Filipo V, lo seguro. Para bueno. aliarse con él en contra de Roma. Y ahí empezó las primeras guerras macedónicas, se llaman, algo así. No sé el nombre exactamente, pero básicamente Macedonia también declaró la guerra a Roma. No ayudó tampoco mucho al principio. No fue con todas las frutas, pero bueno. No fue con todas las frutas, pero... Solo fue con la naranja y la piña, ¿no? Sí. Pero básicamente se quedó ahí. Entonces, ¿qué nos encontramos? En plan, pues Roma dijo en plan, tenemos que... Bueno, primero, lo de Fabio Máximo, vamos a elegir al pavo. El putero ese. El putero ese que pone Santiago Posteguillo en los libros. Lo pone como el... Pero realmente fue un señor que le dieron el primer cargo de dictator. Dictator, para el que crea que dictador viene de algo, pues viene de ahí. Viene de aquí, que es básicamente le daban la única potestad, como antes poníamos los 2 cónsules, pues este es la única persona que puede dictar durante 6 meses. Era crear un rey. Era crear un rey. Bueno, pero no podía elegir todo. El Senado tenía que aprobar muchas cosas. Pero prácticamente... A nivel militar, sobre todo. Pero prácticamente tenía el poder entero del Estado. Entonces, si él quería no sé qué, se hacía. Lo que pasa que se lo suelen dar en épocas de guerra y tienen que ir a la guerra. Pero él puede mandar, o sea, es casi poderes absolutos. Es como un puto rey que lo usa Roma en épocas de la hostia. Y me parece brutal el hecho de que lo tuviesen pensado ya. O sea, en el momento que tú te pones a pensar o a crear un modelo de política, dices, hostia, igual llega un punto... Si llega una crisis que es necesario que alguien lidere... El COVID... si llega una crisis... No, una de verdad. Si llega una guerra de Ucrania... Si llega una crisis de verdad. Pero el hecho de pensar, hostia, igual necesitamos solo a un caimán para que funcione todo. Para que se organice tenemos que estar solo. aquí con el Senado y discutiendo todas las putas decisiones. Sobre todo a nivel militar, que es decir, en plan, oye, hay que decidir si movemos el puto ejército para allá o no movemos el puto ejército Sí, para pero allá. para eso tienen los cónsules. Pero la figura del dictador es... No, pero era sobre todo mucho militar. más. Era sobre todo militar. A nivel gestionar Roma, ahí entraba el Senado. Pero el dictador podía vetar lo que quisiese. O sea, si bueno. iba a hacer lo que el dictador quisiese. Perdonad, que no he dicho una cuestión de la batalla de Cannas anterior, que es que en esa batalla no solo murió la cantidad de personas que hicimos, murió casi el 40% del Senado romano. Estuvo vacío muchos años. El 40% del Senado romano. Hablamos de que de repente el 40% de los políticos de España desaparezcan. Hostia, qué maravilla. Pero... Hay que firmar. Pero, o sea, murieron directamente en esa batalla. De hecho, Aníbal, para justificar delante del Senado cartaginés que estaba haciendo una puta guerra de puta madre, lo que hizo fue mandar los anillos de